En la conferencia anterior se ha explicado cómo el hombre se desarrolla desde abajo hacia arriba, hasta desenvolver el alma consciente que se abre como una flor y que el impulso del Cristo sale a su encuentro. En el curso de 5 culturas se desenvuelven los 5 principios de la naturaleza humana: cuerpo etéreo, cuerpo astral, alma sensible, alma racional y alma consciente. El hombre los desarrolla y hace uso de ellos de manera tal que a su tiempo puedan compenetrarse del impulso del Cristo, con el resultado de que en el futuro todos los hombres puedan participar de las fuerzas del Cristo. A través de las distintas encarnaciones deben desenvolverse adecuadamente los 5 principios. De lo contrario, el hombre no podría recibir al Cristo porque no habrá echado aceite en su lámpara. Los referidos 5 principios pueden dejarse sin aceite. A esto se refiere la hermosa parábola en que se habla de las 5 vírgenes fatuas, las que, por no haber echado a su debido tiempo aceite en las lámparas, no pueden unirse con el Cristo. Pero las 5 vírgenes prudentes que tienen el aceite sí pueden unirse a la hora justa con el Cristo. Todas las parábolas que se basan en números ilustran el impulso que el Cristo ha traído a la humanidad. Otro ejemplo, a los que de la enseñanza del Cristo solo consideraban el aspecto exterior, les hizo presente que en otros casos toman en consideración no solamente lo inmediato de su aspecto, lo exterior, sino que lo toman por símbolo de algo distinto. Y, tomando una moneda, les mostró la efigie del emperador, haciéndoles notar que la moneda, aparte de su mero aspecto metálico, es expresión de algo particular, a saber, la vinculación con un determinado soberano. Dad, pues, a César lo que es del César. Esto lo dice la efigie, no el metal. Con ello, quiso decirles, de la misma manera, aprended a considerar al hombre y su valor intrínseco como portador y templo del Dios viviente. Contemplad al hombre de la misma manera como contempláis la moneda. Si aprendéis a reconocer en el hombre la imagen de Dios, sabréis que el hombre pertenece a Dios. Todas estas parábolas tienen un sentido más profundo de lo que comúnmente son interpretadas, pues el Cristo no las da como a menudo se emplean en nuestro tiempo periodístico, sino de manera tal que concuerdan con lo íntimo de la naturaleza humana, y si el hombre las profundiza en este sentido, se verá obligado a desempeñar sus quehaceres como las circunstancias en cada caso lo requieren. Así también habría de enseñar al hombre cómo debería emplear su facultad mental para no caer en lo absurdo. Hablar de mitos del sol, referente a Buda, Cristo, etc., es un método por el cual se emplean de una manera exterior imágenes míticas, constelaciones celestes, etc., en relación a grandes acontecimientos con el fin de sostener cualquier cosa. Si se afirma, por ejemplo, que la vida del Cristo tiene el significado de un mito del sol, y si con esto se quiere comprobar que Cristo Jesús no vivió, también se puede comprobar mediante semejante método que no existió Napoleón. Y esto se logra muy fácilmente diciendo: Napoleón tiene el nombre de dios solar Apolón. En la lengua griega, la N antepuesta no significa una negación, sino un aumento.
De esto resulta que Napolón significaría algo así como Super Apolón. Además, puede descubrirse una notable afinidad fonética entre Leticia, la madre de Napoleón, y Leto, la madre de Apolo. Finalmente, puede sostenerse que en torno al Sol, Apolo, hay 12 constelaciones, las que podemos comparar con los 12 mariscales de Napoleón. Y estos no son sino símbolos de las 12 constelaciones zodiacales alrededor del Sol. Tampoco es casual que el héroe del mito de Napoleón haya tenido 6 hermanos, por lo que Napoleón con sus hermanos y hermanas, al igual que los planetas, suman 7, con lo cual se aprueba que Napoleón no existió. Por métodos análogos se prueba que Jesús jamás vivió. Estas cosas nos hacen ver, por cierto, que es necesario estar preparado, interiormente preparado, para contemplar lo que los evangelios nos dicen acerca del más supremo acontecimiento del mundo. Hemos de observar claramente que el movimiento teosófico tampoco estuvo exento de juguetear con toda clase de símbolos tornados del mundo de las estrellas. En contraste a ello, hemos demostrado en este ciclo de conferencias cómo, con respecto a los grandes acontecimientos de la evolución, los que realmente conocieron la verdad, emplearon en forma correcta el lenguaje cósmico estelar. Con semejante preparación es preciso acercarnos al contenido de los evangelios. Hemos hablado del bautismo en el Jordán y del relato acerca de la vida y la muerte del Cristo, con relación a las 2 etapas de la iniciación. Ahora hemos de agregar que el Cristo, después de haber conducido a los discípulos a elevarse al macrocosmos en virtud de lo más íntimo de la naturaleza humana, como asimismo a la visión más allá de la muerte, no les habla de la resurrección, en sentido trivial, como muchas veces se la interpreta. Antes bien, concuerda con el verdadero sentido del Evangelio de Mateo y, asimismo, con lo expuesto en el Evangelio de Juan, el que la palabra de San Pablo expresa la verdad a través de lo acontecido acerca de Damasco. Él vio al Cristo resucitado. Y él hace notar explícitamente haber experimentado lo mismo que los demás, es decir, los 12 y los 500 que lo habían vivenciado a un mismo tiempo. San Pablo vio al Cristo como esos otros lo habían visto después de la resurrección. Esto se indica claramente al relatarse en el Evangelio de María Magdalena que María Magdalena, después de haberle visto pocos días atrás, ve al Cristo después de la resurrección y, al no reconocerle, lo toma por el jardinero. Esto no se explicaría si el Cristo realmente se le hubiese aparecido igual que pocos días atrás. Por lo tanto, no cabe duda de que efectivamente se había producido un cambio. Examinándolos exactamente, los evangelios nos conducen a comprender que como resultado de lo sucedido en Palestina y en el misterio del Gólgota, se les abrieron los ojos a los discípulos para reconocer en el Cristo al Espíritu que teje y obra en el mundo y cómo Él, después de haber entregado a la tierra su cuerpo físico, sigue obrando en ella con las mismas fuerzas que cuando en Él estaban. Esto también lo evidencia el Evangelio de Mateo, con las palabras más significativas de las que en las Escrituras puedan encontrarse. Nos indica claramente que, una vez estuvo el Cristo en un cuerpo físico humano, lo que no solo fue un acontecimiento, sino la causa de un impulso del que emanó un efecto.
por la vida del Cristo Jesús, el verbo solar, el aura solar, de la cual había hablado Zoroastro como de algo fuera de la tierra, se ha convertido en entidad unida con la tierra y que con ella quedará unida para siempre. Se ha unido con la tierra lo que antes no estaba vinculado con ella. Como antropósofos, hemos de comprender el hecho de que el Cristo resucitado, como espíritu, se había hecho perceptible para los ojos clarividentes de los discípulos y que, como espíritu que teje en la existencia terrestre, les había dicho: «Id y enseñar a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la existencia de la tierra». Por la ciencia espiritual, hemos de comprender que en aquel entonces se dio comienzo a que el aura solar haya quedado unida con el aura terrestre, y que esto es perceptible para el ojo espiritual abierto. Además, que esta aura solar dentro del aura terrestre, como San Pablo la vio, es audible cuando se abre a nuestro oído interior para oír el verbo solar, tal como se hizo audible para Lázaro, quien, por el Cristo mismo, ha sido iniciado. La ciencia espiritual tiene la misión de interpretar lo acontecido con respecto a la evolución espiritual del mundo, y en este sentido ella funda lo que también el Cristo, precisamente en sentido del Evangelio de Mateo, había querido fundar. Hay un pasaje del Evangelio de Mateo que por lo general se traduce en forma totalmente errónea. Me refiero a las maravillosas palabras: «No he descendido a la tierra para de ella quitar la paz, sino para arrojar la espada». Lamentablemente, en el curso del tiempo, estas maravillosas palabras de paz se han retorcido en lo contrario. La entidad del Cristo se ha impregnado en la existencia espiritual de la tierra con el fin de liberarla paulatinamente de todo lo que a la humanidad trae discordia y desavenencia, y la ciencia espiritual traerá la paz por medio del cristianismo que reúne a todas las religiones. Ella establecerá la paz en todo el orbe si realmente comprende lo realizado por el pacificador más grande de todos los tiempos. No es procedente en el sentido de este pacificador que se imponga fanáticamente el cristianismo, coartando a otros pueblos, en los que no rigen las condiciones apropiadas a la forma del cristianismo establecido en otras partes del mundo. Se cometería un grave error si se tratara de trasladar al Oriente el cristianismo occidental de nuestros tiempos. Muchas veces hemos señalado que el Cristo no pertenece únicamente a los cristianos, sino que se trata de la misma entidad a que Zoroastro aludía al hablar de Ahura Mazdao, y que para los 7 rishis de la India eran el Vishva Karman. Al encontrarnos en Occidente, sabemos que se trata del Cristo cuando en Oriente se emplean otros nombres. Nuestra comprensión del Cristo ha de ser compatible con la evolución y el ulterior progreso de la humanidad, y sabemos que otros pueblos no cristianos nos comprenderán si les hablamos del Vishva Karman y de Ahura Mazdao en el correcto sentido cristiano, y que ellos llegarán por sí mismos a la comprensión del Cristo. Si en un momento dado
tuviésemos que convencernos de que a la entidad del Cristo habría que darle otro nombre, lo haríamos sin vacilar, puesto que solo buscamos la verdad y no nuestra conveniencia por encontrarnos en determinado lugar y por pertenecer a determinado pueblo. En otras naciones también puede encontrarse al Cristo, pero hay que estudiar su ser por los medios que fluyen de él mismo. Empleando nombres orientales no se comprende al Cristo, pues se desvía la atención y no se lo ve, aunque se piense verlo. Los conceptos orientales tienen su origen en el pasado y no alcanzan para comprender al Cristo, puesto que esto es posible solo en el transcurso de la evolución a la que pertenecieron Abraham y luego Moisés. Pero en Moisés hemos de buscar la influencia del Zoroastro, y a este no hay que buscarle en las antiguas escrituras del zaratrutismo, sino a través de su reencarnación en Jesús de Nazaret. Lo importante es fijarse en la evolución. Lo mismo ocurre con el Buda. A él hemos de buscarlo, no en el sitio en que se encontraba 6 siglos antes de nuestra era, sino en donde lo describe el Evangelio de Lucas, cuando resplandece en el cuerpo astral del Jesús natánico. Allí lo tenemos y aprendemos a conocerle en su progreso. Esto nos hace ver que las religiones realmente concuerdan y que obran en su conjunto para favorecer el progreso de la humanidad. No basta con que hablemos de principios antroposóficos, sino que los transformemos en sentimientos vivientes y que tampoco hablemos de tolerancia mientras somos intolerantes. Para ser tolerantes, debemos medir cada cosa con su propia medida y comprenderla según su propio ser. Cuando estudiamos los Evangelios, encontramos distintas verdades en cada uno de ellos. Y cuando más tarde estudiemos el Evangelio de Marcos, encontraremos una íntima cosmología, puesto que la naturaleza de Ahura Mazdau, que obra a través de todos los espacios, puede especialmente describirse en relación con el Evangelio de Marcos, de una manera similar a como en el Evangelio de Mateo se nos revelaron los secretos de la sangre humana y las leyes hereditarias del individuo en relación a la característica de un pueblo. Lo expuesto en este ciclo de conferencias deberá tomarse como un aspecto del magno acontecimiento de Palestina, y hay que tener presente que aún no se ha dicho todo. Puede que todavía no haya llegado el tiempo en que se pueda decir todo lo que es posible decir, incluso en círculos íntimos, acerca de estos grandes misterios. No obstante, lo mejor será que lo expuesto pueda fluir y lo acojamos no solo con el intelecto, sino que lo vinculemos con las esferas más íntimas de nuestra alma, con nuestro ánimo y lo profundo de nuestro corazón, y que, ante todo, tome vida en nosotros. Las palabras de los Evangelios, si las acogemos con el corazón y si las comprendemos realmente, se transforman en nosotros en fuerzas que nos compenetran y que desarrollan una singular fuerza vital que llevamos con nosotros, haciéndola efectiva en la vida. Ahora, al concluir este ciclo de conferencias, quisiera agregar unas palabras especiales con relación a este humanamente bello documento de las Escrituras del cristianismo, del Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que particularmente se nos presenta en este Evangelio al poner desde el principio la atención en la naturaleza humana del Cristo Jesús? Por más grande que consideremos la distancia entre cualquier hombre de la tierra y aquel hombre que en sí mismo acogió al Cristo, se nos presenta en el Evangelio de Mateo, si lo tomamos con humildad, lo que un hombre vale
y de lo que un hombre es digno. Por más distante que nuestra propia naturaleza se halle de la naturaleza del Jesús de Nazaret, podemos decir que nuestra naturaleza humana puede acoger en sí misma al Hijo de Dios, al Hijo del Dios viviente, y que de ello surge el cumplimiento de la promesa de que el Hijo de Dios quedará unido con la existencia espiritual de la tierra y que, para cuando la tierra haya llegado al fin de su evolución, todos los hombres quedarán compenetrados de la substancia y de la naturaleza del Cristo en la medida en que ellos mismos verdaderamente quieran alcanzarlo. Pero solo con humildad podemos aspirar a este ideal. Si no lo albergamos como en humildad, nos tornará orgullosos y altaneros, pensando únicamente en lo que como hombres podríamos ser, y sin acordarnos de cuán poco hemos sido capaces de realizar. Si lo vivenciamos y lo comprendemos con humildad, este ideal se nos presentará tan grandioso y majestuoso que su mismo resplandor nos obliga a la humildad. Si nos compenetramos de su verdad, la fuerza en nosotros, por pequeña que sea, nos conducirá cada vez más a lo alto, hacia nuestra meta divina. En el drama misterio, el portal de la iniciación, encontramos todo lo necesario para comprender estas verdades. Primero, la escena en que Juan Tomasio se siente anonadado bajo la impresión de la palabra «Oh, hombre, conócete a ti mismo». Y después, cuando jubilosamente es elevado a las vastedades cósmicas bajo la impresión de la otra palabra «Oh, hombre, vivénciate a ti mismo». Esto también nos hará comprender la majestuosidad y la grandeza que se nos presenta en el Jesús del Evangelio de Mateo y que nos obliga a la humildad, haciéndonos conscientes de nuestra pequeñez, pero que también nos hace ver la íntima verdad y realidad que nos salva del abismo de esta pequeñez, frente a lo que debemos ser y lo que podemos llegar a ser. Si el conocimiento tiende a anularnos frente a lo que en el hombre es como grandeza divina, debemos tener la buena voluntad de vivenciar algo del impulso divino, del Hijo del Dios viviente, acordándonos de que como hombres podemos vivenciar el yo del que el Cristo es el verdadero y sumo representante y que Él nos ha inculcado en el alma lo que se expresa en forma concisa con las palabras, valederas para todos los tiempos venideros. Oh hombre, vivénciate a ti mismo. Por su contenido humano, el Evangelio de Mateo es el más cercano a nuestro propio ser, y si así lo comprendemos, nos dará valentía, fuerza y esperanza en la vida e incluso para el cumplimiento de nuestras actividades cotidianas.